Tuna, hola a todos, un nuevo capítulo se abre en la vida de Tuna. Ha comenzado a trabajar como secretaria del poderoso CEO Alex. Entre los pasillos de cristal y las miradas cargadas de secretos, surge una pregunta que late con fuerza: ¿será este el punto de giro que cambiará para siempre su destino? Lo que parecía un simple puesto de trabajo pronto se convierte en un cruce de emociones, desafíos y decisiones que pondrán a prueba no solo su valentía, sino también el amor que empieza a despertar entre ambos. ¿Es el nuevo puesto de Tuna como secretaria de Alex un punto de inflexión? La oficina de la empresa brillaba con un aire solemne, como si cada rincón guardara secretos de poder y ambición. En medio de ese ambiente elegante, Tuna entró con paso tímido pero decidido. Su corazón latía con fuerza, jamás imaginó que el destino la colocaría tan cerca de Alex, no solo como compañera de vida, sino ahora también como su secretaria. El murmullo de los empleados se apagó cuando la vieron junto a él. Algunos la observaban con curiosidad, otros con desconfianza. Tuna lo sintió, como si miles de ojos pesaran sobre sus hombros. Sin embargo, respiró hondo y se dijo a sí misma que este era un nuevo comienzo, una oportunidad para demostrar su valor más allá de su pasado. Alex, sentado tras el imponente escritorio de madera, la miró con una mezcla de orgullo y ternura. No todos comprendían por qué había elegido a Tuna para un cargo tan cercano, pero él lo sabía: más que un simple puesto, era un voto de confianza, una promesa de que juntos podían enfrentar cualquier obstáculo. Tuna se acomodó sus papeles, tratando de ocultar el temblor de sus manos. En su interior, la duda persistía: ¿sería capaz de manejar la presión, las miradas críticas y la sombra de su doloroso ayer? ¿O este desafío terminaría por exponerla aún más a los enemigos que nunca dejaron de acecharla? En ese instante, mientras abría la agenda con el nombre de Alex escrito en la portada, supo que aquel primer día marcaría mucho más que un empleo. Era el inicio de una prueba que pondría en juego su fortaleza, su amor y su futuro al lado del hombre que cambió su destino. El primer día transcurrió más rápido de lo que Tuna imaginaba. Entre llamadas, reuniones y la organización de documentos, descubrió que el ritmo de la empresa era abrumador. Aún así, cada vez que levantaba la vista y encontraba la mirada firme de Alex, sentía que podía seguir adelante. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar su presencia. Clara, la antigua asistente del director financiero, se acercó con una sonrisa forzada. «Así que tú eres la nueva secretaria del señor Alex», dijo en un tono que sonaba más a burla que a bienvenida. «No pensé que contratarían a alguien sin experiencia en este tipo de puestos». Tuna tragó saliva y respondió con calma: «No tengo toda la experiencia, pero estoy dispuesta a aprender». Clara soltó una risa seca. «Ya veremos cuánto tiempo aguantas. Aquí no basta con querer, se necesita carácter». La tensión quedó flotando en el aire. Tuna intentó concentrarse en su trabajo, pero las palabras de Clara resonaban en su mente como un eco incómodo. Aún así, cuando Alex entró en la oficina y le entregó una carpeta de contratos, la fuerza regresó a su interior. «Confío en ti, Tuna», le dijo con naturalidad. «Sé que lo harás bien». Ese gesto sencillo iluminó su día. Sin embargo, mientras ella intentaba adaptarse al nuevo entorno, una sombra se movía desde afuera. La ex suegra de Tuna, al enterarse de su nuevo cargo, apretó los labios con rabia. Para ella, aquello no era un trabajo más, era una amenaza.
Si Tuna se consolidaba al lado de Alex, sería casi imposible quebrar el vínculo que los unía. No lo permitiré, murmuró para sí misma. No dejaré que esa mujer se adueñe de todo. Sin saberlo, Tuna estaba dando pasos firmes en un terreno lleno de trampas invisibles. Lo que para ella era un nuevo comienzo, para otros era una declaración de guerra. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y desafío. Tuna se levantaba temprano, preparaba a Henry con ternura y luego se dirigía a la empresa con una determinación que sorprendía incluso a ella misma. Poco a poco, aprendía los protocolos, los horarios y el lenguaje frío de los negocios. Sin embargo, la resistencia interna no se hacía esperar. Algunos empleados cuchicheaban a sus espaldas. ¿La secretaria del jefe? Más bien su protegida, comentaban con malicia. Otros, como Clara, buscaban cada mínimo error para señalarlo en voz alta. Una tarde, cuando Tuna presentó un informe a Alex con los contratos listos, descubrió que faltaban 2 páginas importantes. Confundida, revisó la carpeta, pero estaban desaparecidas. Esto no puede ser, yo lo revisé 3 veces, murmuró angustiada. Alex la observó con seriedad, aunque su mirada seguía siendo de confianza. No te preocupes, Tuna. Encontraremos qué ocurrió. Ella sabía que no era un descuido suyo. Alguien estaba manipulando los documentos. Y en el fondo, temía que aquello solo fuera el inicio de un plan más grande para hacerla fracasar. Esa noche, mientras guardaba sus cosas en la oficina, recibió un sobre anónimo en su escritorio. Sus manos temblaron al abrirlo. Dentro había una nota escrita con tinta negra: no perteneces aquí. Vuelve a tu lugar antes de que sea demasiado tarde. Tuna sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró alrededor, pero la oficina estaba desierta. La respiración se le agitó. Al llegar a casa, Alex la esperaba. Ella dudó si contarle, pero al ver el brillo preocupado en sus ojos, decidió mostrarle la nota. Alex apretó los dientes y la abrazó con fuerza. Esto no es un juego, Tuna. Ya no son solo rumores de oficina. Alguien quiere asustarte o sacarte de aquí por la fuerza. Ella lo miró con lágrimas contenidas, pero también con firmeza. Tengo miedo, Alex, pero no pienso rendirme. No después de todo lo que hemos pasado. En ese instante, Alex comprendió que el nuevo cargo de Tuna no era solo un puesto de secretaria, era una declaración de batalla contra un enemigo oculto que no se detendría fácilmente. La mañana siguiente, la empresa amaneció en caos. Un contrato millonario con un socio internacional había sido enviado con cifras alteradas, lo que generó dudas y llamadas furiosas desde el extranjero. Alex entró a la sala de juntas con el rostro endurecido, mientras todos los directivos lo miraban con expectación. En la mesa, los documentos parecían incriminatorios, las firmas estaban en orden, pero las cifras estaban modificadas. Y la persona que los había gestionado era Tuna. Clara, con una sonrisa helada, fue la primera en hablar. Con todo respeto, señor Alex, esto es lo que pasa cuando se mezcla lo personal con lo profesional. No todos están preparados para un cargo tan delicado. Un murmullo recorrió la sala. Tuna sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Había revisado ese contrato con cuidado.
Ella sabía que alguien había intervenido, pero no tenía pruebas. Alex golpeó la mesa con la mano. «¿Basta?», dijo con voz firme. «Yo confío en Tuna. Y encontraré al responsable de esta manipulación, se lo aseguro». Sus palabras detuvieron las críticas, pero no borraron las miradas acusadoras. Cuando salieron de la reunión, Tuna caminaba en silencio, con lágrimas contenidas. «Alex», susurró. «Por mi culpa podrías perder ese contrato». Él la tomó de los hombros. «No es tu culpa. Justamente porque estás aquí, sé que alguien intenta destruirnos desde adentro». Esa misma noche, mientras revisaban las cámaras de seguridad con un técnico de confianza, descubrieron algo escalofriante: una figura encapuchada entrando a la oficina de Tuna y manipulando los documentos en su computadora. La imagen era borrosa, pero bastaba para demostrar que alguien los estaba vigilando de cerca. Tuna apretó los labios, un nudo en la garganta. Esto no es solo un sabotaje empresarial. Es un mensaje. Y viene de alguien que me conoce demasiado bien. Alex la miró con rabia contenida. Tu ex suegra. Solo ella tiene razones suficientes para querer verte caer. Tuna bajó la mirada. El miedo volvía a asomar, pero dentro de ella también nacía una certeza: si quería proteger a Henry y su vida junto a Alex, debía enfrentar a esa mujer cara a cara, sin esconderse más. La experiencia de Lituna nos recuerda que los nuevos comienzos nunca están libres de obstáculos. Convertirse en secretaria de Alex no fue solo un empleo, sino una prueba de valor. Cada murmullo, cada mirada de desconfianza y cada trampa tendida fueron golpes destinados a derrumbarla. Sin embargo, lo que realmente la fortaleció no fue la ausencia de problemas, sino la manera en que eligió enfrentarlos. En la vida, siempre existirán personas que intenten sembrar dudas o detener nuestro camino. Algunos lo harán por envidia, otros por resentimiento, y otros simplemente porque no soportan ver a alguien levantarse después de haber caído. Pero la enseñanza es clara: el verdadero poder no está en huir, sino en permanecer de pie, incluso cuando el mundo parece estar en contra. El apoyo de Alex fue un pilar, pero la decisión de resistir nació de Tuna misma. Ella entendió que su dignidad y su futuro no podían depender de las amenazas ni de las intrigas. Comprendió que cada paso en la adversidad la acercaba más a la vida que soñaba para ella y para su hijo. Así, esta historia nos enseña que la paz no se encuentra en la ausencia de conflictos, sino en la fuerza interior con la que los enfrentamos. Porque quienes se atreven a luchar con el corazón firme, aun en medio del miedo, son los que terminan construyendo un destino más grande que sus temores.